Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jorge Alarcón, un empresario que nos va a hablar sobre su canal de YouTube, Una conversación conmigo, donde enseña a ser emprendedor y empresario. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Bueno, y como les dije, estamos con Jorge Alarcón, él es empresario y nos va a hablar de su experiencia. Él abrió hace poco un canal en YouTube que se llama Una conversación conmigo y está cumpliendo una función muy bonita para todos los emprendedores porque Jorge lleva muchos años ya de experiencia como empresario exitoso, entonces quiere compartir todo eso con todos ustedes y con todas las personas pues, que lo van a seguir y que le escuchan. Y es la importancia de ser emprendedor y teniendo como base toda esa experiencia de Jorge, que es muy amplia y que tiene unas empresas muy exitosas. Entonces aquí lo vamos a compartir y lo tenemos casi que en primicia estrenando su canal. Jorge, mil gracias por aceptar esta invitación y por venir a compartir toda tu experiencia con nuestros suscriptores y oyentes. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Bueno, Jorge, empecemos. ¿De dónde nació esa idea de Una conversación conmigo? Bueno, mira, yo desde muy pequeño he tenido como ese espíritu de emprendedor y siempre traté como de emprender algo y me buscaba mis propias cosas y en medio de pues que pudiera tener ciertas comodidades en mi familia, siempre pensé que uno, y entendí de mis papás, que uno debería forjar sus propios ingresos y no volverse dependiente de nada. Sí. Entonces, desde muy pequeño yo hice 1000 cosas para eso y he tenido demasiadas empresas, me he quebrado con muchas, he fracasado en muchas, he sido exitoso con muchas y hoy, tantos años después, a mis 55 años, empecé a ver que tanto conocimiento que uno pueda tener, si no lo transfiere, si no lo deja como un legado, es mucha información que puede servirle para demasiadas personas. Y empecé a pensar en cómo dejar el mejor legado que pudiera dejar, independiente de estar formando a mi hijo o a muchas personas en la empresa. Entonces empecé a imaginarme cómo podría masificar la información que yo tengo y encontré que las redes sociales, que es algo que vengo estudiando hace más de 8 años, pues realmente son el mejor canal para masificar la información. Y empecé a trabajar el proyecto hace unos 6 meses, luego encontré a alguien que me pudo empezar a guiar con la construcción de todo esto de manera ordenada y me metí en el cuento. Y yo, bueno, ¿qué le hace que tenga esta edad? Pero echar este cuento es muy difícil uno a uno. Pero es que lo importante no es solo la edad, sino toda la experiencia que has adquirido en esa edad. Sí, mira, yo dentro de lo que hago por hobby es acompañar como pequeños o grandes empresarios en ayudarles a buscar la forma de desenredar pequeños nudos que tienen por estar metidos dentro del nudo. Entonces uno muchas veces tiene problemas dentro de la organización que la respuesta y la solución está justo al lado de uno. Siempre la solución está a 1 metro de distancia y uno hay veces no la ve porque está en el problema. Entonces yo hago eso como por hobby, no es un tema que sea ni mis ingresos ni nada. Y cuando empecé a ver como que hacía eso, yo decía, ¿qué tal dejarlo como en algún elemento que sea audio, que se pueda ver? O sea, más que ponerme a escribir cosas, yo dije, yo creo que la forma más práctica es transferirlo a través de un medio así masivo. La dinámica de cuántos minutos, ese diálogo, esa conversación contigo. Mira, yo he hecho en este momento, pues grabamos alrededor de unos 20-25 capítulos. Los capítulos promedio son de 15-20 minutos máximo. No, la idea no es que no sea muy largo, una idea concreta. Hay algunos capítulos que ya se viralizaron y nos pareció pues como muy chévere. Es un tema que no hemos hecho pauta y ya empezamos a recibir como buenos comentarios. Y el ejercicio ahí es tratar de encontrar empresas o pequeños empresarios o emprendedores que uno pueda acompañar para temas exitosos que uno sabe que puede lograr con ellos y que hoy hay casos de éxito que ha acompañado y que hoy son empresas bien chéveres, que facturan chévere y que
y que tienen buenos números, que la gente está muy feliz. Bueno, Jorge, hablemos de esa experiencia, de todas esas empresas que has creado y que has acompañado también muchas, ese proceso y todo eso que has vivido. Pues mira, a ver, yo pienso que el tema de ser empresario es un tema de que todo lo tenemos en la sangre, o sea, hay unos que somos un poquito más osados o un poco más arriesgados y hay otros que pueden ser un poquito más temerosos. Y en la medida que uno tiene como un poquito más de capacidad, pues de pronto enfrenta más fácil el miedo que cuando uno tiene pocos recursos. Ese proceso es un proceso muy simple que lo que tiene que hacer la gente es tener claridad de su negocio y si hay claridad del negocio, el éxito está asegurado. Y es algo que yo trato de decirle a esos empresarios, o sea, el negocio de vender zapatos no es vender zapatos, el negocio de los zapatos puede ser confort, o puede ser un lifestyle, o puede ser alguna serie de cosas que ayuden a complementar alguna o a suplir una necesidad, pero básicamente no es vender zapatos. Entonces yo lo que hago es acompañar a esas personas a que identifiquen su negocio y a partir de identificar bien su negocio, desarrollar toda una estrategia que les permite pues, ser un poquito más exitosos. Hay quienes en el intento pues tiran la toalla muchas veces, sí. Porque hoy que nosotros en el grupo tenemos una de las empresas ya con 17 años de trayectoria, es una empresa ya con 100 y pico empleados, ya con cobertura en otros países, entonces eso se ve muy chévere, pero se pasa por muchos momentos difíciles siendo empresario, entonces esa es la segunda cosa que yo le digo a la gente, o sea, tenga claridad que esto no va a ser una carrera sobre pavimentado ni sobre un tapete, nos vamos a cansar, van a doler los pies, van a doler las rodillas, pero si el objetivo es claro, uno llega. Entonces eso es lo que hay que fortalecer. Bueno, Jorge, vamos a un corte y ya regresamos. Jorge, entonces empecemos con las recomendaciones que estás haciendo en una conversación contigo y conmigo. Pues se llama Es una conversación conmigo, no contigo, pero es una conversación con Jorge. Entonces, hablemos de esas recomendaciones de cómo empezar a ser emprendedor, cómo tener una base para tomar la decisión de ser emprendedor. Bueno, entonces voy a hacer como una salvedad lo que acaba de pasar con la frase, porque una de las razones que llame una conversación conmigo es para que cuando la gente la escuche, la interiorice y no sienta que está hablando con un tercero. Y ese es un cuento muy bacano que pasa ahí como en PNL. Dos, es que mira, para uno emprender, yo pienso que lo primero que hay que tener es la voluntad y el conocimiento y la claridad de que no es un camino sencillo ser empresario, ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Sí. O sea, hay gente que reniega y dice, es que en Colombia es muy difícil ser empresario. Es que ser empresario es una tarea muy difícil. Muy difícil. ¿Cierto? La gente empieza a dudar en legalizarse, entonces yo pienso que cuando uno tiene claridad del negocio, si quiere que sea exitoso, hay que formalizarse el día 1. O sea, si digo, voy a montar un negocio de venta de zapatos porque siento que las personas están sufriendo mucho al caminar. Entonces es un tema de bienestar y mi negocio es el bienestar. Y voy a montar una empresa que va a atender el bienestar a través del calzado. Sí. Entonces, identificar el negocio realmente es la base fundamental. 2, legalizarlo de inmediato, porque cuando uno legaliza el negocio de inmediato, adquiere el compromiso. Porque la gente definitivamente empieza a decir, no, yo empiezo. Si me va bien, lo hago la empresa y busco el contador y busco el abogado y hago los papeles. Y resulta que si uno no tiene claridad de todo lo que implica ser empresario, comete el error que comete el 99%, no costea bien. Entonces se le olvidan todos esos pequeños detalles de ser empresario y cuando se formalizan dicen tan duro. Cuando yo vendía por debajo, cuando yo vendía sin factura, cuando yo le vendía a los amigos, mantenía plata y ahora no. Y yo digo, sí, es que cuando empezó el negocio no tuvieron presente eso. Por último, le digo a la gente, monten el negocio de verdad. O sea, el negocio, constrúyalo. Yo tengo una herramienta demasiado simple, que es algo que construimos hace 17 años con mis socios, y yo les decía, vamos a montar el PIG de verdad que nos soñamos.
Y es un PIG muy sencillo con todos los elementos necesarios para uno tener en cuenta en la constitución de la compañía, donde uno dice vamos a necesitar almuerzos, vamos a necesitar mensajero, vamos a necesitar pagar el abogado, vamos a necesitar trámites legales. Y la gente no hace ese ejercicio, sino que empieza valientemente. Entonces yo le digo, monten la empresa de verdad, imagínense con secretaria, con portero, con conductor, no sé. Depende cómo sea el negocio, con todo. Y si le ponen todo eso, uno dice, entonces yo para tener una empresa tengo que vender tanta plata. Porque cuando tengo las ventas, le quito los costos, le quito los gastos, me queda la utilidad. Le pago al Estado y me queda la mía. Y la gente no hace ese ejercicio lo hace cuando se legalizan. Entonces cuando se legalizan dicen, no, ya es que no me alcanza. Porque claro, yo vendo el par de zapatos en 100.000 pesos y resulta que necesito venderlo en 150.000 y ya no puedo venderlo en 150.000. Entonces cuando uno ya tiene construido ese PIG que le dice la verdad de lo que uno se sueña con la empresa, o sea, me sueño una empresa con 20 trabajadores, con 10, una bodega, un almacén, mi sueldo, mi salario debería ser 5 millones, 3 millones, 1 millón, 10 millones, o sea, la verdad de lo que uno se sueña. Uno lo escribe y entonces dice, entonces yo lo que tengo que vender es 20, 30 millones de pesos para vivir así. Mientras que va creciendo la compañía, hay unos gastos que no existen. Exacto. Pero se tuvieron en cuenta en el costo. Esa plática es la que uno guarda. Y cuando la empresa crece, contratar a una persona es súper fácil. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces, bueno, yo me la sueño así, 100 trabajadores, carros para todo el mundo, bueno, son unos sueños que son sueños, pero los van materializando, pues o los quieren plasmar y entonces general, yo quiero un salario de 30 millones y yo quiero que me quede a mí tanta plata y que la utilidad sea esto, pero entonces en la realidad, ¿qué tan práctico es eso? Porque entonces empezás a trabajar para tener unos ingresos de 500 millones, por decir algo, un ejemplo, unos 500 millones, pero no llego a 20. Pues es que lo primero es que teniendo esa realidad, cuando uno empieza a hacer eso, deja de pensar en el carro para todo el mundo, sino que uno dice, lo primero que necesitamos es tener un local. Entonces eso le va a ayudar a uno a priorizar y a ser sensato. Es que quiere un salario de 10 millones de pesos. ¿Usted dónde trabaja cuánto le gana? 2. Entonces, ¿por qué 10 ahí? Y uno como empresario le empieza a guiar y decirle, ¿pero usted con cuánto vive? No, yo vivo con 500.000 pesos. Listo, entonces, si estuvieras donde estás, si estás con 1,5 millones y te ganas otros 2 o 2,5, pónganlo sensato. Y eso es lo que uno los va aterrizando para que no digan así, todos con camioneta último modelo y casa para todos. Y yo les digo, eso ni lo ilegal. Eso ni lo ilegal da eso. O sea, entonces yo le digo a todo el mundo, calma. O sea, vuélvalo realidad para tener claridad de los costos. Entonces, cuando ya uno tiene eso claro de manera sensata, y seguimos con el ejemplo de los zapatos, entonces sacas el costo de los zapatos. Pero ya tenés en cuenta todos esos ítems que el emprendedor que nace no lo hace. Sino que dice, no, es que yo hago esos zapatos y me valen 2.000 pesos los materiales y me gasto 1 hora y lo voy a vender en 10.000. Entonces ellos dicen 3.000 y me quedan 7.000, me va a llenar de plata. Pero cuando se vuelve empresa resulta que tenían que tener presente otros 5.000, otros 3.000, otros 10.000. Y entonces por esa razón el zapato tiene que tener un valor. Cuando ya uno está en ese punto, empieza a generar todo el valor agregado que tiene el producto para que coja valor. Arranca el brandeo, entonces que el diseño, que el concepto de marca, que el ADN. No, ¿cuál es eso? Es que yo tengo una prima que diseña y yo grafico y yo me lo imagino así. Y yo le digo a todo el mundo, hay que gastarse ese tiempo porque muchas veces en esa etapa cambia el negocio, cambia la percepción del negocio y se percibe mayor valor. Jorge, pensar, bueno, lo voy a dejar para ahorita mejor porque nos queda muy poquito de este bloque, entonces en el próximo bloque te voy a hacer esta pregunta, ya regresamos. Bueno, Jorge, quedamos en punta con esta pregunta y entramos ya pues a este tema. Me queda la inquietud.
de qué tan importante es, porque uno muchas veces un emprendedor empieza y bueno, no pagamos impuestos, no pagamos IVA, no hacemos esto, no hacemos lo legal. Hay que hacerlo. ¿Eso se debe hacer desde el principio o uno debe tener como una etapa de aprendizaje para meterse a pagar los impuestos que se deben pagar? Yo pienso que si uno tiene claridad del negocio, si uno está dispuesto a emprender, si está viendo eso como el futuro y la fuente de ingresos de uno, y si es una idea que uno tiene clarísima, yo a todo el mundo le recomiendo hágalo el día 1. Constituya una compañía, que eso no vale nada. Pero sí he visto que quienes toman la decisión el día 1 se vuelven casos de éxito, porque adquieren el compromiso. Es como cuando vas y pides un préstamo y te lo otorgan, y tú dices, carajo, ahora sí ya no puedo salir a rumbearme, me acabaron los paseos, porque tengo que pagar la cuota, Claro. O sea, adquirís una obligación, y si no le pagas al banco te quitan la casa, o te quitan el carro, o te cortan los servicios si no pagas. O sea, hay una obligación que no se vuelve negociable y la gente la cumple. Entonces yo digo, si uno decidió ser emprendedor, y yo ya a estas alturas de mis compañías, entendí hace 1 año y medio que mi espíritu emprendedor no lo puedo dejar derrumbar. O sea, independiente de que yo me vuelva empresario, el emprendimiento tiene que estar ahí. Claro. Y un emprendedor jamás debe dejar de emprender, así la compañía sea gigante. Entonces yo pienso que el día 1 se debe adquirir el compromiso y eso le va a garantizar a uno, no sé si el éxito, pero la curva de aprendizaje más exitosa. Es que todo empresario algún día fue un emprendedor. De alguna vez mucha gente dice, no, es que uno no puede competir con estos, porque vea, pues, por ejemplo, ASEP donde nació en un garaje y hoy es una compañía gigantesca. Sí, y nunca dejó de ser emprendedor. Y nunca dejó de ser emprendedor, siempre era pensando, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Yo creo que esa es la clave del éxito de un empresario. O sea, cuando uno como empresario olvida que es un emprendedor, entra en una zona de confort que fácilmente lo lleva al tamar y lo ahoga. O sea, uno empieza a sentir que está todo bien, que ya llegó a un punto máximo, que de aquí para allá no hay más que hacer, que ya lo logramos, empieza a ver utilidades o empieza a sentir que hay mejores ingresos y dice, ya no nos esforcemos. Y resulta que ya lo que necesitamos antes es empezar a imaginarnos ese emprendimiento, cómo se sigue fortaleciendo, porque esa es la curva de las compañías de descenso. Las compañías, y el éxito está ahí. No se puede seguir creando, hay que estar creando, y esa es una mentalidad, más que de empresario, es una mentalidad de emprendedor. Y nunca pensar que todo está bien. Eso es un consejo que se lo doy a todo el mundo. O sea, es que ya todo está bien, no hay problemas. Cuando todo está bien hay que cambiarlo. Y en los momentos de éxito de la compañía es donde hay que soñar el triple y pensar más cómo mejorar lo que hoy funciona bien. Porque lo que vemos que funciona bien es como el organismo. Puede que uno esté enfermo por dentro y no se ha dado cuenta. Entonces hay que hacerse chequeos anuales. Exacto. Eso pasa con las compañías. Entonces yo pienso que eso es el día 1. Y de un empresario muy reconocido que es el dueño del Grupo Aval, no se me olvida esta frase: las empresas se cuidan desde que uno las crea hasta que uno las vende o se muere. Y sí. Desde que uno las crea hasta que uno las vende o se muere. Porque cuando las venden no son de uno. Y por algo es el hombre más rico del país. Y madruga y trasnocha. Y es el hombre más disciplinado que yo he podido conocer. Es que a mí me gusta mucho también el ejemplo de ASEP. El dueño de ASEP, don José, tiene 102 años y todavía va a trabajar. Y hace fila para comer. Y hace fila para comer. Nunca se le olvidó quién era. Sí. Entonces, es un ejemplo, pues uno tiene que seguir esos ejemplos. Que, sí, pues es que usted consiguió plata y cumplió su sueño, pero no se quedó ahí. Bueno, y súper importante dentro de lo que estás diciendo, uno como empresario tiene que formarse como los médicos, como los abogados. O sea, uno tiene que formarse todos los días en algo nuevo, porque todos los días hay una nueva técnica, una nueva norma, un nuevo sistema. Y hace poquito que yo estudio todos los días, yo tengo una rutina y se la recomiendo a todo el mundo que tenga rutina. La rutina no es algo malo, la rutina te dan a ti disciplina. Yo me levanto a las 5 de la mañana, oro, medito, me tomo un café, me tomo un tiempo, leo, hago ejercicio y me conecto con la empresa a las 9 de la mañana a atender lo que haya que atender. Y yo le digo a todo el mundo, dentro de ese proceso, estudiar. O sea, el emprendedor tiene que estudiar diario.
Así es. Un empresario tiene que estudiar diario. Y si la empresa es muy gigante, tiene que estudiar diario. Y si es muy chiquita, lo mismo. Sí, es que todas las empresas son iguales. Se mueren de lo mismo, de descuido. Sí, eso está profundo. Sí, se mueren de descuido. La empresa muere por descuido. Se descuida un día y todo cambió y no se dio cuenta. Entonces uno siente que no hay que revisar los costos, uno siente algo que yo hablo con colegas empresarios. Yo tengo 5 compañías, 6 compañías, y los balances de esas compañías los veo el 10 de cada mes de todas. Sagrado. Y si el 10 es un domingo, la vemos el 11. Y si el 10 es un sábado, la vemos el viernes. O sea, pero sagrado se ve cada mes el balance de todas las compañías. Y la gente me dice, pero uno tiene la empresa en la cabeza. Y yo les digo, la empresa está en la cabeza, pero los números le hablan. Uno no puede navegar así. Entonces un emprendedor, un empresario, tiene que tener una disciplina y una cultura de la organización y un cuidado permanente. Bueno, Jorge, cuéntanos entonces ya cómo aprendemos de ti a través de tu canal. Bueno, en una conversación conmigo lo que tenemos son una serie de charlas que hago donde cuento mis experiencias desde lo personal, desde lo profesional, donde les comparto como mis vivencias desde que estuve pequeño, de haber sido criado en medio de 6 mujeres, de haber sido criado en una familia disfuncional, de no haber nacido en una cuna de oro, pero sin entender que tenía lo más valioso, eran 2 papás honrados y trabajadores, unas hermanas berracas que me enseñaron como a superar los miedos y aprender uno a la supervivencia en medio de la adversidad, y eso es lo que trato de transferir ahí. Y todo lo que como empresario he aprendido, he vivido, me he quebrado terrible, he perdido todo, pero he sabido salir como de esas zonas como tan turbulentas. Y les enseño a aprender a vivir cómodos dentro de lo incómodo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque la comodidad es muy rica, pero la incomodidad, ¿cómo enseña? Pues mira, yo pienso que cuando uno empieza a aprender a vivir cómodo en medio de lo que es incómodo, logra un nivel de conciencia que le permite tener claridad para la toma de decisiones. Y tiene que tener esa capacidad. La gente se ahoga por susto. Muchas veces la piscina no es honda, pero empieza a asustarse tanto que se va hundiendo. Entonces hay que tener calma en la adversidad, sabiduría, paz mental y lograr conciencia. Un ser humano promedio que lea, que sea graduado, que tenga buenos ingresos, que tenga una casa cómoda, que no tenga una obligación financiera de afán, o sea, que esté súper bien, con suerte tiene durante una sesión de 1 hora 1 minuto de conciencia. 1 minuto. Entonces yo digo, si una persona con ese perfil tiene 60 segundos de conciencia en una reunión, ¿cómo será la persona que no? Entonces yo le digo a todo el mundo, uno tiene que estar consciente. Si estamos en esta charla, yo tengo que estar súper presente para poder hablar contigo. Pero si en esta charla yo estoy mirando cómo está el perrito, mirando las luces, o sea, es una desatención tal que seguramente lo que voy a transferir va a estar mal. Entonces los capítulos más buenos los grabé en momentos muy difíciles de mi vida. Y eso me pareció un buen aprendizaje que tuve y quiero transferirlo. Esa es la idea con el canal. Gracias. Encantado. Ahí estaremos en una conversación conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Me pareció pero muy cool. Esto me va a servir mucho. Gracias, Jorge. Vale. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver a través de www.mercadeoconvoz.com y en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Agradecemos al Hotel Novotel la hospitalidad y siempre el buen servicio con el que nos permite transmitirles a ustedes este programa desde acá. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.